Ahora me estás contando un poco, pero ¿por qué no me explicas qué es lo que vos haces en el INCAE? Y en general. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, Pietro. Yo creo que la comunicación tiene que ser cercana, adaptada al público, y a nosotros nos gusta mucho cómo estás comunicando acá. A mí me atrajo mucho porque creo que comunicar es parte de la labor de educar. INCAE es una escuela de negocios, nos dedicamos a la educación. Hacemos más que solamente el trabajo en el aula, hacemos proyectos, trabajamos con diferentes actores. Y yo como economista llegué justamente a INCAE, a Costa Rica, a dirigir un proyecto en América Latina que lo que busca es medir el bienestar de las personas, ver si realmente el dinero se transforma en mejor calidad de vida. Piensa en salud, piensa en inclusión, en libertades, para ver realmente si estamos viviendo bien, porque al fin de cuentas la vida se trata de vivir bien, no necesariamente de dinero. El dinero importa muchísimo, pero la calidad de vida es muy importante. Esa iniciativa es el Índice de Progreso Social. Yo soy economista mexicano, ya soy tico, ya llevo acá casi 12 años, y llegué justo por esa iniciativa, que es una iniciativa global, pero que se dirige desde acá, desde Costa Rica. Entonces me he dedicado a medir este índice en Brasil, en Chile, aquí en Costa Rica, en Islandia, en África. Y parte de medir es no solamente agarrar los datos, sino también es saberlos comunicar. Entonces para nosotros es parte de la misión y el propósito de lo que estamos haciendo, de tratar de poner conocimiento técnico y académico en las manos y en las mentes de las personas que pueden hacer algo para mejorar el mundo. ¿Y cómo estamos? Jodidos. Mira, eso es lo bonito, porque los datos me muestran una fotografía de la realidad, que a veces la percepción pudiera parecer que somos o que estamos peor de lo que realmente estamos. Costa Rica no está tan mal como tú lo ves en las noticias. Si tú ves las noticias te deprimes. Ya cuando ves los datos, dices, espérate, nuestra esperanza de vida, es decir, los años que tenemos para vivir, es mucho mayor que la de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tiene 6 veces más ingresos por nosotros, por persona. Y quizás que en Costa Rica quizás no estamos tan mal. Y en educación no estamos tampoco en los últimos lugares de América Latina. Estamos entre los primeros, junto con Chile y Uruguay. En democracia, en paz, seguimos siendo un país en paz comparado con otros países de la región. Entonces, cuando sacas el índice, te das cuenta que tenemos muchas cosas que vale la pena proteger, escalar, cuidar. Costa Rica está junto con Chile y Uruguay entre esos países con alto progreso social. Costa Rica lo hace mejor que Panamá, que por ejemplo Panamá es el rico del barrio, tiene mucho más dinero que nosotros, tiene un metro en Ciudad de Panamá, rascacielos, pero el nivel de vida no necesariamente es mejor allá. Claro, hay áreas en las que vamos para atrás o estamos estancados. Por ejemplo, seguridad es un tema. Calidad ambiental, somos muy verdes o nos vendemos como un país muy verde. Gracias. Pero no reciclamos. Ocupamos el lugar 107 en reciclaje de 170 países que medimos. Entonces, bueno, ¿cómo estamos? No estamos tan mal como creemos. No estamos tan bien como para decir, ya estamos y no hay que trabajar más. Hay áreas que hay que reforzar, pero sí tenemos, yo creo que en Costa Rica, unas condiciones para aspirar a tener un mejor país. Te cuento como mi percepción. Es interesante porque creo que durante los últimos años, o por lo menos uno crece en Costa Rica con esta idea, por lo menos uno que ya está más roquito, es verdad, yo crecí con estudios de cívica, estudios sociales y tal, que planteaban este crecimiento diferenciado costarricense por cosas que pasaron después de la guerra civil, cosas que pasaron antes, o sea, como esta época de los 40, esta época de oro de reformas sociales y tal, que nos dejaron con instituciones desde la caja hasta la UCR, sin ejército, y bueno, todo este crecimiento que conocemos. De ahí, creo que como que, bueno, hay bueno, vos como economista lo sabes muy bien, en las empresas familiares, ¿verdad? Hay como este deterioro en la segunda generación y para la tercera generación ya no existe nada del capital que empezó la primera generación. Yo siento como que, en mi percepción, vamos un poco así, como que los abuelos fundadores de la República nos dejaron
con todo para trabajar el capital y tal, y por un lado, bueno, eso ya son más filosofías personales, pero tenés como un Estado que quedó muy estancado en una burocracia, y del otro lado un capitalismo costarricense que se quedó en las manos de muy pocas personas y no se destruyó tanto. Creo que es como la piedra y la pared, en mi opinión. Esto ya es Pietro. Bueno, me gusta esa analogía que haces de la primera, segunda generación como si fuera una empresa familiar. Yo creo que a los países habría que verlos así como proyectos para generar valor, ¿no? Calidad de vida debe ser el objetivo de cualquier país para sus ciudadanos. Yo como mexicano, cuando llego acá, de repente descubro un país raro. Yo crecí sabiendo de Costa Rica lo que pude saber de Italia 90, porque Bora Milutinovic era su técnico. Él fue técnico de México, fue técnico de mi equipo en México, que son los Pumas, donde ahora está Keylor. Sí. Entonces ahí vamos bien. Y Guanchope, y Medford. Eso es lo que yo sabía de Costa Rica. Yo me salí de México hace casi 20 años. Me fui a estudiar a Londres, un par de maestrías. Ahí conocí a algunos ticos que me acercaron a Costa Rica. Después, en el 2013, vine aquí a hacer unos proyectos y ya conocí más cómo era el país. Cuando ya llego en el 2014 y me meto a conocer y a medir el progreso social de Costa Rica, me encuentro con eso de, caray, pero ¿por qué este país tiene tanto nivel de vida con tan poquito ingreso? Cuando lo publicamos la primera vez, llega un periodista del Financial Times que le llama la atención. Me dice, oigan, pero ¿por qué Costa Rica sale tan bien? Me dice, y investiguemos. Entonces viene el periodista acá y empezamos a recorrer comunidades. Y al final el periodista escribe, miren, Costa Rica no es la Suiza de Centroamérica, es más como una Suecia, sudorosa, caliente, pero dice, lo que me llamó la atención fue que en todos lados uno encontraba una cancha de fútbol, una iglesia y una escuela. Y la cantina. la cantina, exacto. Esas son la cuatrifecta. La cuatrifecta. Sí, es que la cantina, así como en Inglaterra o en Irlanda son los pubs, y acá también son esos espacios sociales. Entonces él hacía todo un análisis de cómo ustedes construyeron un país muy eficiente para la mitad del siglo XX, lo que tú mencionas, pero que le faltó adaptarse a los retos del siglo XXI. Yo creo que en eso estamos. Tuvimos claro hacia dónde íbamos, pero el mundo se puso más complejo, se hizo más difícil, y lo que era muy difícil nosotros lo hicimos muy fácil. La esperanza de vida, hacer que la gente viva más con poco dinero, es un arte. Ustedes lo hicieron muy bien. Pero en cosas tan básicas como, por ejemplo, los huecos de las calles, ahí tenemos un problema gigantesco. Entonces, Costa Rica es un campeón en hacer lo difícil, lo hace muy fácil, y lo fácil lo hace muy difícil. Somos uno de los países con peor gobierno en línea de América Latina. Entonces dice, bueno, ¿cómo no podemos tener una página de gobierno que funcione? Pero es parte de, cuando uno ve los datos, dice, mira, somos muy buenos en esto, pero en esto no sabemos cómo hacerlo. Este episodio es traído a ustedes gracias a INCAE Business School, la mejor universidad para negocios en Latinoamérica. Por más de 6 décadas han acompañado a los líderes de la región en tomar decisiones estratégicas y formar mejores criterios. ¿Quieres unirte a una comunidad de más de 20,000 líderes? Visita el website incae.edu o comunícate con ellos en cualquiera de sus canales de redes sociales. El INCAE es una de las universidades fundamentales que tenemos acá en Costa Rica para el desarrollo de líderes de la región y de Latinoamérica. Ellos creen realmente que desde acá pueden no solo sentar las bases, pero dar la formación necesaria para crear impacto aquí y en toda la región. Atrévanse a conocer sus procesos. Claramente las conversaciones con sus expertos valen la pena. Sí, es interesante, ¿verdad? Yo creo que tuvimos una... Sí, cosas muy complicadas, desmilitarizar un país, ¿verdad? Quitar el ejército, sumamente complejo. Para un mexicano, mi himno es, bueno, ya tengo 2 himnos, pero mi himno mexicano es Mexicanos al grito de guerra. Cuando yo le explico a los mexicanos, mis amigos, o a los colombianos, o a los argentinos, que aquí no hay ejército, todos me dicen, pero ¿y qué van a hacer cuando los invadan? Y yo siempre digo, bueno, pues se supone que nadie los debe de invadir, ¿no? Sí, es extraño, o sea, yo creo que un tico, ya uno que creció en esa tercera generación, ni siquiera concientiza la posibilidad de que en Costa Rica pudiese haber un ejército, o sea, es tan lejos de nuestra realidad.
Pero sí, como decís vos, yo creo que, no, yo lo he pensado mucho y creo que, bueno, hablando de esto, para entrar en ese tema de la diferencia entre los ingresos y la calidad de vida, me parece, el otro día hay un meme en Twitter que se hizo súper grande, que era una foto era una foto como, una estadística que decía el PIB en Estados Unidos versus Europa. Entonces tenía así, ¿verdad? Como esta monstruosidad, Europa va en retroceso, 4 jóvenes en una plaza en Madrid o en Alemania, donde fuese, ¿verdad? Y a la par, un parqueo de Walmart. Y es como, ¿qué han hecho ustedes con su PIB? ¿Qué hemos hecho nosotros con el nuestro? Exacto. ¿Verdad? Y creo que eso evidencia como tantísimo esta división, ¿verdad? Porque, sí, claro, hay un país, no sé, aquí la gente puede decir, bueno, es que el desempleo, sí, sí, pero ¿cómo se siente la gente? ¿Verdad? ¿Qué calidad de vida está recibiendo por sus ingresos? Exacto. ¿Qué quieren hacer versus qué pueden hacer? Y eso es, ¿verdad? Yo creo que si vos le preguntas al gringo promedio si se siente que tiene ingresos de 10 veces un europeo y lo comparas con ahora la mitad de España que está de vacaciones como por 45 días o Francia o lo que sea, yo creo que te dirían, mae, yo por esa harina no voy a trabajar 40 días más al año, o sea, no hay forma, no gracias, no me hace falta tener un PIB más alto, ¿verdad? Exacto. Y bueno, yo creo que lo que mencionas es tal cual lo que vemos en el índice. Estados Unidos tiene el mismo nivel en progreso social o en bienestar que Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, recientemente Brasil. Pero los países europeos están por encima. Noruega es el número 1, le sigue Dinamarca, después Islandia, está Alemania, está Irlanda, todos con salud, lazos sociales muy fuertes. Algo que vemos es que donde más habla uno con el vecino, donde más uno comparte, hay más calidad de vida también. Educación es gratis y es de altísimo nivel. Y ya ni hablemos del ocio y el de poder salir y compartir y aprovechar el día y no estar encerrado nada más en una oficina tratando de conseguir el dinero para poder pagar un departamento. ¿Cómo? Siempre se habla de esto, ¿verdad? Siempre se habla de los nórdicos, ¿verdad? Y que Suecia y Islandia, y estos países, Noruega, pues lo logran, ¿verdad? ¿Vos crees que es posible? Porque más allá de las políticas públicas que tengan, yo sí creo que hay diametralmente otro consenso cultural, digamos, a como podemos ver los países asiáticos y podemos ver los latinos, o sea, yo no sé, digamos, yo no sé si implementando las mismas políticas, exacta, copy-paste, Noruega en Costa Rica, sí tendríamos los mismos resultados. O si pensás que es algo que viene de política pública, o sea, no sé si culturalmente somos capaces de gestionar con eso o si hay que inventar nuestra propia fórmula para llegar a una cosa similar. Mira, esa es una excelente pregunta. Nunca me la habían hecho. Pero siempre que presento los primeros 10, que son dominados por países escandinavos, siempre les pregunto a los estudiantes, a ver, ¿qué tienen en común estos países? Entonces, nunca sale el que dice, el frío, es por el frío. Otro que dice, bueno, tienen excelente sistema educativo, tienen salud, un estado social muy fuerte. Tienen impuestos muy altos también. Y les digo, ok, sí, pero ¿qué los hace diferentes que en otros países no se hace? Cuando uno analiza, uno encuentra que justamente es esa parte cultural que ha logrado permear a las instituciones formales, el funcionamiento del gobierno, y las instituciones informales. Es decir, el cómo nos llevamos entre nosotros, entre los vecinos, dentro de las empresas. Y hay diferentes estudiosos, Acemoglu, por ejemplo, otro economista, él estudió cómo el éxito de los países dependió de cómo se organizaron hace siglos para formar esas instituciones. Entonces, ya, miren, los escandinavos, como tienen tanto frío, y cuando uno va ahí se encuentra que es súper complicado. Por ejemplo, en Islandia está en el número 3 en progreso social, les va súper bien, pero en Islandia uno rompe una varita y el árbol se muere. De que es tan agreste el clima ahí, los árboles a lo mucho crecen unos 50 metros. Aquí en Costa Rica uno rompe una varita y al día siguiente tienes 2 árboles más. Y hay comida por todos lados, gratis en general, si uno busca frutas. En esos países escandinavos durante el invierno es tan dura la vida que si tú no te asocias con tus vecinos, si no creas esta relación de, mira, yo te presto la manta, tú préstame el hacha para cortar leña, esa necesidad de estar juntos y de poderse comunicar y ser eficientes, decía Acemoglu,
les ayudó a crear instituciones que fueran muy eficientes. Y eso marcó el desarrollo de sus economías, de sus países después. Él después se vuelve a América Latina y agarra 2 ejemplos, Guatemala y Costa Rica. Y dice, vean, ¿en qué se parecen y en qué no se parecen? ¿Por qué son tan distintos Guatemala y Costa Rica? Se parecen en que están en Centroamérica, que llegaron los españoles. Entonces, eso es igual, en el mismo periodo de tiempo. Pero vean, la estructura en la que se asociaron los españoles que llegaron a Guatemala es muy distinta a la de los ticos. ¿Por qué? En Guatemala había extractivismo, grandes fincas de caña, de granos, había platería, entonces también había que sacar minas. Entonces hizo que las instituciones protegieran a unos cuantos productores con mucho dinero. Costa Rica era la zona más pobre de todo el virreinato. No había nada. Aquí llegaron los que querían escaparse del imperio para esconderse. Y como eran muy poquitos, cada quien puso sus finquitas. Y entonces pasó algo parecido a lo que sucedió en Escandinavia. Nos juntamos, nos unimos y creamos instituciones donde éramos más o menos igualiticos, porque necesitábamos estar juntos para sobrevivir. Entonces, estos 2 estudiosos, Acemoglu y Johnson, lo que dicen es, si tú te fijas en esos momentos de la historia, marcan la diferencia en cómo son en el siglo XX y en el siglo XXI. Porque sí se crea algo cultural. Ahora, lo que tú dices, esa cultura sí fue la de mi abuelo, tal vez la de mi papá, pero como ya no estamos en esas mismas condiciones y nos hemos olvidado de lo que nos costó lograr las cosas, entonces las vamos perdiendo. Y en Escandinavia sí han logrado como mantener con el tipo de educación que tienen. Por ejemplo, en Finlandia a los niños en la primaria y secundaria les enseñan a identificar fake news. Entonces, parte de los cursos es, mira, identifiquen fake news, porque ellos saben que las noticias falsas dividen a la gente, y si yo divido a la gente, aumenta la desconfianza, y si aumenta la desconfianza, los costos aumentan, aumenta la polarización y es más difícil gobernar. Así de sencillo. Entonces, ellos ya están, otra vez, adaptando su modelo de confianza con el otro para adaptarse al siglo XXI. Y la confianza es importantísima, porque estos países prácticamente, uno puede decir, son en los que la gente más confía entre ellos. En Noruega me tocó estar en la ciudad de Bergen hacia finales, entre 1999 y el 2000. Bergen es una ciudad universitaria, durante el siglo XIX fue la capital de Noruega, ya después se movió a Oslo. Es una villa de pescadores, pero muy bonita. Cazaban ballena, yo creo que ya no lo hacen, pero ahí está todo el museo y ves los huesos de ballena, etc. Pero tienen una universidad enfocada en desarrollo humano. Yo me fui allá un verano, y yo salía a veces de la biblioteca en la noche. Es una de las ciudades en donde más llueve, con más días lluviosos, todo muy oscuro, incluso en el verano, donde nunca se pone el sol, pero está nublado. Entonces de nada sirve que haya sol. Pero hay de esas tienditas de la esquina, una pulpe cualquiera. En la noche uno llegaba, agarraba su pan y su cerveza y se iba, apuntaba y pagaba. No había quien cuidara, no había cámaras, no había sensores, no había nada. Es decir, ellos confiaban en que el vecino iba a agarrar lo que necesitaba, iba a pagar lo que necesitaba, agarraba su cambio y se iba. Si yo aquí abro, en cualquier lugar de América Latina, abro una tienda de esas, en menos de 24 horas me la saquean. No queda absolutamente nada. Exacto. No dura la noche. Sí, ¿no? Sí, qué espanto. Pero es que esa confianza entre ellos es muy fuerte y eso les permite hacer otro tipo de cosas y tener una visión compartida. Sí, yo creo que el tema cultural es muy complejo, en especial porque si uno ve como el progreso cultural costarricense en los últimos años, si nos vamos a enfocar en Costa Rica y creo que ya otros países de la región van por el mismo camino, no ha sido copiar culturalmente, ni siquiera, ni económicamente esos modelos. Hemos querido reflejar Estados Unidos. Y entonces creo que, ¿verdad? Primero muy complicado. Yo siempre he pensado en esto, y puedes corregirme si estoy diciendo una tontera, pero creo que siempre ha sido muy iluso de nosotros intentar copiar los modos y las formas de una economía de escala con 300 y pico millones de personas en un país como este. Y entonces a mí varas que me huevan. Traen a una franquicia, ¿verdad? Y todo el mundo se vuelve loco por la franquicia, la que sea. Franquicia que ahora en este país, yo siempre he dicho, cuando ahora Cheesecake Factory en Costa Rica va a colapsar así el sistema vial del país. Van a haber así riots en las calles, la gente va
¿verdad? Porque tenemos como esta aspiración a lo gringo, lo americano, ¿verdad? Esa franquicia. En lugar de decir, le voy a invertir es la misma cantidad de dinero que le voy a invertir en abrir una franquicia de cero, mercado y todo, a una baratica que hace lo mismo, ¿verdad? No sé, una cafetería, me traigo una gringa en lugar de impulsar una costarricense y tal. Ahora yo estaba en México y en Ciudad de México está esta cafetería Sede que está por todos lados, ¿verdad? Tiene como estos ítems del menú mexicanos, precios y recontra mega accesibles. Yo estaba tomando como 17 cafés por día, ¿verdad? Era como, madre, ¿cómo puede costar? Creo que era como, puta, ni me acuerdo, pero cuando hacía la conversión era como $1.25 por café, que en Costa Rica, digo, jamás. Jamás, sí. Y entonces yo decía como, qué loco que los modos que estamos copiando de culturales, económicos, sociales, son de este país donde sí, claro, hay una gran generación de capital, pero sabemos que se concentra en el 0.1% de la población, que el estilo de vida no es tan tuanis, que la mayor parte de la gente se levanta en la mañana, maneja una mega autopista, se va a una oficina, se mete y sale a las 10 de la noche en otra mega autopista y llega a la casa, en lugar de decir, ¿por qué no copiamos uno de estos modelos y tratamos de replicar, ¿verdad? Y todo, desde los modelos de negocio hasta las formas estructurales sociales, hasta las formas educativas, porque al final del día, pues, uno en un país pequeño está remedando otras economías, ¿verdad? Pero sí, siempre me ha parecido interesante como que los modos y las formas que estamos copiando todos los días, desde las cadenas que abrimos hasta la forma de construir a donde tenemos, ¿verdad? El centro comercial, las casas por allá, nadie vive donde trabaja, nadie vive donde consume. Y cuando uno va a una ciudad como la Ciudad de México, donde puedes caminar de donde te estás quedando, donde vas, ¿verdad? Más bien agarrar carros, meterse en tráfico imposible de manejar. O si visitas inclusive otras latitudes latinoamericanas como Argentina o Chile o Uruguay, que sí han logrado como adoptar otros manerismos más que el gringo, que es como a donde veo que todo, desde el desarrollo urbano hasta lo económico, hasta lo social, y ese individualismo del que vos hablás, ¿verdad? Que es yo individuo, yo hago plata, yo mi familia, si yo tengo que entrar, ¿verdad? En lugar de, ¿cómo somos como comunidad? ¿Qué tenés vos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por vos? ¿Y qué puedo hacer vos por mí? Exacto. Y que yo creo que antes sí se tenía. Se convertían esos espacios en común. Como llegué de fuera, empecé a aprender y escuchar. Me decían, mira, es que antes acá en la escuela pública estaba el hijo del jardinero junto con el hijo del doctor. Y cuando salían de la escuela, compartían la cancha. Y cuando salían de la cancha, iban a la misma iglesia. Y los papás a lo mejor estaban en la cantina. Entonces, todos compartíamos mismos espacios. Entonces, al compartir, generas confianza, generas negocios, generas una visión común, porque todos cojeamos de lo mismo. Entonces, se crean modelos y visiones regionales y países distintas. Se ha ido perdiendo eso. Ya no compartimos la misma escuela, ya no compartimos la misma iglesia. Las cantinas ya tampoco las compartimos del todo. Quizás ya el único espacio en común que tenemos es el fútbol nacional, porque es muy difícil sustituir el amor por los equipos locales. Pero hasta eso se ha ido perdiendo. Y lo que mencionas también, ¿cuál es esa visión de éxito de país? Yo creo que cuando yo me la paso hablando bien de Costa Rica, muchos ticos se sorprenden. Dicen, pero es que en México ustedes tienen rascacielos, tienen metro, todo es más barato. Y yo, bueno, sí, pero si te enfermas tienes que pagarlo todo con un doctor privado y te va a salir muy caro. Si trabajas en un restaurante, a lo mejor nada más vives de las propinas, no vives de un salario. La tasa de informalidad está arriba del 60%, aquí es del 20%. Una serie de cosas que la gente no ve porque tú las ves nada más como de visita, pero te tienes que meter dentro de eso para conocerlo. La contaminación de la Ciudad de México, yo ya perdí mis poderes. Antes no me afectaba, pero ahora llego y me empieza a doler la cabeza. Y uno se acostumbra a ver el cielo medio plateado. Cada vez ha estado mejor, pero yo recuerdo haber crecido con cielos plateados. Ver las estrellas para mí era raro. Cuando llego acá a Costa Rica, de repente veo un tucán volando ahí en el campus de Incai, en la garita, y yo todavía me detengo y le tomo foto. Y los chicos que están conmigo me dicen, ¿pero por qué? Y yo, bueno, es que es un tucán. Entiendan lo que significa ver un tucán volando como si nada. Los pericos, aquí mismo en San José. Hay cosas que ustedes ya normalizaron, como lo del ejército que me contabas. A lo mejor aquí ustedes dicen, bueno, nunca vamos a tener ejército, pero tampoco normalizan que parte de la marca país es no tener ejército. Hace unas semanas estaba dando clases en el centro ejecutivo que tenemos allá en Panamá
a unos ejecutivos del Canal de Panamá. Y estábamos hablando de la marca país de Panamá. Y yo les decía, bueno, a ver, ¿cuál es la marca país de Panamá? Y ellos me decían, el Canal de Panamá. Y yo, ok, genial, el Canal de Panamá les da el 60% de su PIB. Se sacaron la lotería. Pero ¿cómo puede ser que un país que tiene tanta biodiversidad, que está tan bien conectado, que tiene buena infraestructura, que tiene gente, cultura, etcétera, no me ofrezca nada más que el Canal de Panamá? Les digo, vean, los ticos, uno puede encontrar souvenirs que dicen, no tengo ejército. Ustedes no tienen ejército y nunca lo presumen. Y ellos se quedaron así como, tienes razón. Entonces, hay cosas que ustedes ya han normalizado y que no se dan cuenta de lo raro y difícil que es el que lo hayan hecho. Y al pensar viendo que lo mejor es Estados Unidos, es como penalizar lo tico. Cuando yo digo, es que ustedes tienen una cultura que hay que creérsela y hay que explotarla y modernizarla. En Alemania quebró Walmart. Entonces, no quiere decir que lo gringo sea lo mejor, sino la idea es cómo desarrollamos marcas locales de altísima calidad que justamente aprovechan esa diversidad cultural. Seguramente tú lo has visto, pero entre los mexicanos y los peruanos tenemos un pleito. Empieza todo por el aguacate, que ellos le llaman palta, y nosotros aguacate. Y nosotros decimos que creció en México y llegó al resto del mundo, y ellos dicen que no, que creció en Perú, ¿no? Hay pleitos sobre el cacao, etcétera. Pero sobre la comida nos enfrenta. Mae, la comida mexicana es un patrimonio de la humanidad, pero los mejores chefs de América Latina son peruanos. Los mejores restaurantes dentro del mundo también son peruanos. Gastón Acurio es así como el dios de la gastronomía peruana y latinoamericana. En los 90s Perú no era nada en la comida. Ellos desarrollaron, Acurio y el resto de sus amigos, estudiaron en Francia, regresaron, vieron el valor de la cultura peruana, sus ingredientes ancestrales, etc. Y ellos de la nada crearon la gastronomía moderna peruana. Entonces, hoy hay gente que viaja a Lima solamente para comer en esos restaurantes. Y de repente uno dice, bueno, ¿qué es Perú? Bueno, sí, Perú son los memes, Perú son los videos, pero Perú es gastronomía. Ellos sí se la creyeron. Y yo digo, bueno, pero Costa Rica tiene mucho también que ofrecer. El chiste es creérselo y desarrollarlo a un nivel de escala global. Yo creo que todavía nos hace falta desarrollar más eso. Total, sí, yo creo que acá hay una... Sí, hay muchos proyectos emergentes que uno puede buscar y atender, pero sí hay una falta... Primero, una falta de credibilidad social, creo yo, enorme. O sea, nadie es mayor enemigo del tico que el tico. Socialmente es catastrófico ver cómo en lugar de empujar proyectos, todo el tiempo buscamos, ¿verdad?, que cómo serrucharnos el piso unos a los otros. Y es ya un meme y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Los chicos son súper serruchapisos y lo que sea. Pero creo que sí es, y creo que responde también a una como... Yo te hablaba con un amigo que es como una ansiedad de que si a él le va bien, a mí me va mal. Porque no tiene nada que ver, ¿verdad? No, es más bien es todo lo contrario. Eso fue Gastón Acurio en su libro, escribe que, ¿verdad?, que él compartía recetas. Y es como, porque si a mí me va bien, a todos nos va bien. Y yo no me canso de decir eso, pero la marea alta levanta todos los barcos, ¿verdad? Todos para arriba. Entonces, cuando nosotros vemos las economías de desarrollo costarricenses, y todo el mundo habla del turismo, ¿verdad? Todo el mundo habla de las exportaciones, bueno, de zonas francas, que la zona franca crece de no sé cuántas veces más que el resto de la economía, ¿verdad?, estándar. Pero no hablamos de, no sé, estos emprendimientos, estas, ¿verdad?, cocineros emergentes, desde muchas industrias, cocina, tecnología, fintech, o sea, lo que sea. Y creo que cuesta mucho pensar como, no, sí, un tico. Y si ves, entonces ya empezamos con los asteriscos de que sí, porque tal y tal y tal y tal. En lugar de pensar, no sé, si aquí empezamos a tener unicornios como tipo Rappi, tal vez hay un mercado que va a venir a invertir en ese tipo de empresas. Y esas empresas como pues riegan a otras y y empezamos a crecer más. Vos cuando ves, y dentro de los datos y tal, cuando ves los mercados emergentes costarricenses, las economías, donde la gente debería estar poniendo atención, ¿qué deberíamos estar viendo? ¿Qué deberíamos estar buscando? Mira, una parte importante es qué puede ofrecerle a Costa Rica al mundo, en donde ya estamos posicionados. Por ejemplo, mencionas en turismo. Costa Rica es de las mejores cosas que hay a nivel mundial en términos turísticos, sobre todo turismo sostenible, turismo de alto valor agregado. Ahorita estoy trabajando en un proyecto, hablando de los países escandinavos, un proyecto
de medición de sostenibilidad en municipios turísticos del Ártico, entre Noruega, Suecia y Finlandia. Finlandia dice que tiene ahí el municipio donde vive Santa Claus. Entonces quieren conocer cómo está la sostenibilidad de esos municipios. Y ellos llegaron a nosotros justamente por lo que hemos trabajado en Turismo en Costa Rica acá, que es tratar de generar modelos de turismo donde se beneficien a las comunidades y al medio ambiente. Entonces, Costa Rica tiene cosas en las que destaca mucho. Hablaste de las exportaciones. Solo hay 2 países en América Latina cuya principal exportación son cosas de valor agregado. Uno es México, automotriz y computación, y el otro es Costa Rica. Nadie más. Panamá tiene servicios financieros, pero es por el canal de Panamá. Honduras y El Salvador, maquila textil, y el resto depende de cobre, petróleo, granos, hasta ahí. Pero los únicos países que han logrado pasar de vivir del campo, literalmente. Costa Rica era un país bananero todavía en los 90s, era nuestra principal exportación, representaba el 17% del valor de lo que exportábamos. Hacia el 2023, que es el último dato que tengo por ahí, el 17% son exportaciones de dispositivos médicos. Entonces pasamos de bananas a dispositivos médicos. Eso nadie lo hace. Otra vez, es un país raro. Y yo recuerdo, estudiando en la universidad en México, que un profesor nos habló del caso Intel y nos dio un caso de estudio de Harvard, en donde Intel tenía que decidir entre Costa Rica y México. Entonces ahí te va explicando las decisiones que fue tomando Intel. Pero al final te decía, mira, Intel se fue no porque le ofrecieran zonas francas, México se las ofrecía. No porque le ofrecieran infraestructura, México tiene infraestructura y de hecho tiene mejor infraestructura que Costa Rica. Electricidad, acceso a Estados Unidos, está ahí al lado. ¿Sí? Capital humano, tiene ingenieros. Pero parte de las decisiones fueron 2. Una, que Intel iba a llegar a un país donde él iba a ser pionero en esto, entonces eso le generó atracción. Pero la segunda, ecosistemas. Dijo, vean, yo necesito ingenieros para Intel, pero cuando llego como Intel necesito todo un ecosistema de pymes, de MIPYMES, de otras empresas locales que puedan desarrollar cosas de alta tecnología, y eso no lo tiene México, lo tiene Costa Rica. Teníamos el capital humano en ese entonces para aportar a la cadena de valor de Intel, y por eso Intel se vino para acá y eso cambió la historia tecnológica del país. ¿Cómo estamos ahora? En ese ecosistema ya nos acabamos el capital humano. Es decir, ya tenemos un cuello de botella. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cómo agregamos valor, y creo que eso hoy todavía es una tarea pendiente, de decir, bueno, en dónde yo con la tecnología del mundo actual, con las características culturales y valor agregado que tiene la marca país, cómo puedo generar un modelo de negocio y cómo puedo, a pesar de que quizás no tengo las mejores condiciones para tener una empresa, ser innovador ante esas condiciones. Porque poner una empresa quizás en Suecia o Estocolmo, que es una de las ciudades con mayor porcentaje de unicornios, sea mucho más fácil que ponerlo en Lima, en San José, en Ciudad de Guatemala. Pero los retos nos pueden hacer quizás más innovadores. Entonces yo creo que lo que nos hace falta en Costa Rica es encontrar nuestra identidad, reconocer lo que hemos hecho bien y nos ha hecho diferentes al resto del mundo, ver la globalidad de hacia dónde vamos, porque a veces nos quedamos viendo nada más a nosotros. Y dices, no, a ver, espérate, ¿cómo está el resto del mundo? Y entonces tratar de poner ese valor agregado en lo que somos muy buenos y lo que podemos ofrecer, pensando en desarrollarlo con un DNA tico, que no nos dé pena decir que es un DNA tico, pero sí ser competitivos a nivel global. Sí, ¿verdad? Qué complejo. Bueno, y ahí tocaste el tema del turismo. Tal vez podemos tocar en eso un poco, ¿verdad? Porque vos ves esta parte como de la sostenibilidad del turismo, de que impacte a las economías locales positivamente. Justo hace una semana tuve una conversación un poco complicada con todo este tema que está en habla nacional. Para no entrar en muchos detalles ahí no importa, pero el punto es que hace meses yo vengo con un debate con diferentes personas. Y muchas veces hablamos del desarrollo turístico, de lo que está haciendo en las playas y tal. Y bueno, con el mismo Juanba yo lo hablé y le dije, mae, creo que hay un problema base acá, que es cuando hablamos de desarrollo. La palabra desarrollo se utiliza como
genérica, como todo el mundo entiende qué significa la palabra desarrollo. Y no es como un número, no es como 5 o rojo, o con un color, o sea, es como que todos somos daltónicos y todos estamos viendo el desarrollo con un color diferente. Porque lo que significa desarrollo para unos no significa desarrollo para otros. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender lo que es un desarrollo más holístico, digamos, con todos estos ejes que yo sé que ustedes ven, ¿verdad? Que ustedes ven un montón de puntos diferentes. No solo el desarrollo de capital económico, ¿verdad? Que es normalmente donde se basa y te dicen, bueno, mira, pero eso se generó X cantidad de empleos y X cantidad de dinero a la zona. Pero cómo realmente eso se refleja a la gente que vive ahí, a las comunidades locales, a lo que pasó o no pasó cuando construyeron o no construyeron lo que construyeron. Entonces, volviendo un poco, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos entender una parte de la economía que ha sido muy importante para el país, si vemos solo los números económicos, pero empezar a dimensionar qué significa desarrollo, ¿sabes? Realmente en todos estos asteriscos y términos. Mira, también excelente pregunta porque es siempre lo que me mueve alrededor de la región es tratar de explicar desarrollo. Nosotros tenemos un proyecto donde medimos el progreso social en las ciudades colombianas. Bogotá es la ciudad quizás más grande de Colombia, muy moderna, es una ciudad rica en términos de PIB per cápita, el valor de la economía, pero no es en la que mejor se vive. En la que mejor se vive, según nuestras mediciones de progreso social, es Manizales, que no sé si has estado por allá, pero les recomiendo a los que nos escuchan que si les gusta el café, vayan a Manizales. Manizales es la capital del eje cafetalero colombiano. Excelente ciudad. A veces se parece un poquito a Costa Rica, por la parte del café. Pero ve, Manizales tiene la mitad de un pie en la industria cafetalera y la otra mitad en industria del siglo XXI. Se ha vuelto un clúster digital. Entonces, tomas buen café y hablas con emprendedores jóvenes que están haciendo cosas de tecnología, aplicaciones, etc. Excelente lugar, exacto. Y tiene más nivel de vida que Bogotá, aunque tiene menos ingreso que Bogotá. Entonces, cuando a mí me preguntan desarrollo, yo pienso en eso. A ver, desarrollo es edificios enormes, carros, autopistas, o a lo mejor es calidad de vida, tener salud, tener amigos, y eso sí se puede medir. Tener paz, tener seguridad. Y no significa estar metido en una finca, sino puedes vivir en ciudades que no sean amenazantes, que sean caminables, que sean divertidas. Y cuando hablamos de turismo, aquí en Costa Rica, ya para aterrizar a tu pregunta, el desarrollo tenemos que entenderlo como tal, como generar esos espacios en donde no solamente se crea la experiencia para el turista, sino que también sea una buena experiencia para la comunidad. Entender la comunidad, los seres humanos y también el entorno natural. Y quizás la mejor forma de empezar es medirlo. ¿Cuál es el éxito del sector turístico? ¿Número de turistas que llegan? ¿Número de divisas que dejan? ¿Tasa de ocupación hotelera? ¿O es realmente que el turismo genere impacto social y ambiental positivo? Entonces, plantearse esa pregunta es cambiar el paradigma de cómo yo entiendo el éxito del sector turístico o de la actividad turística. No me gusta hablar sector porque es hacerlo muy chiquito, sino es pensar en la actividad. Porque cuando hablamos en actividad turística, ahí va más allá de los hoteles. Son las comunidades, son los que tienen una pulpe que atiende a turistas, son los taxistas, son todos los que trabajamos o que estamos relacionados a ese tipo de actividad. Sí, yo lo hablaba con una tía mía que es de Aruba y ella me decía que en los 90s dio una explosión de desarrollo hotelero, o ¿verdad? Desarrollo inmobiliario hotelero, y ya llegó un montón de cruceros, y ¿verdad? Y en los 90s lo posicionaban como que Aruba del futuro va a ser una... Dice, ahora tenemos problemas de agua, tenemos problemas de, ¿verdad?, explotación de todas las... O sea, es casi que inmanejable para las personas de Aruba, ¿verdad? Y los locales, ella lleva literalmente toda la vida, me ha vivido ahí, bueno, vive aquí como 15 años. Y entonces es curioso, ¿verdad? Como lo que se promete como una forma de vida, y luego, digamos, ya en Aruba es como una isla tan pequeñita. Solo si empezar, no sé, a cerrar hoteles puede ser algo, porque ya explotaron toda la circunferencia de Aruba, y no sé, debe medir lo que debe ser de Guanacaste a Pacífico Central, o sea, no es muy, muy pequeño. Entonces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo empezamos a proponer algo
que responda a esto. Porque como vos decís, creo que no se trata solo de decir, ok, ¿cuánta es la ocupación hotelera? ¿Cuánta gente aterriza por año? ¿Verdad? Porque al final del día, si ese capital se queda inclusive dentro de las mismas operaciones, y muchas de esas operaciones, digamos, lo que pasa en Aruba, es, no sé, una empresa de cruceros, es la que pone el hotel, es la que pone los restaurantes, y eso, entonces, al final del día, el arubense vio, ¿sabes más? Y hasta muchas veces se bajan del mismo crucero para atender en esos lugares, entonces ni siquiera hay un punto de comercio local. Entonces, ¿verdad? Se convierte como en esta situación donde, sí, claro, y en números, digo, se puede decir, el turismo representa no sé cuánto es el per cápita de Aruba anual, pero que si Aruba logró catapultar a un segundo punto, no, se quedó como el lugar de vacaciones de otras economías. Sí, bueno, tocas el tema de los cruceros. Los cruceros son uno de los mejores ejemplos de cómo el turismo no genera esa derrama en el resto de los países. Porque prácticamente vas en un hotel flotando, te bajas, conoces el puerto, vas a algunos tours y regresas. Entonces tú no vas y realmente convives con la gente. No eres lo que decía Anthony Bourdain, que no seas un turista, seas un viajero, ¿no? Claro, él lo lleva a los extremos. Ser turista no tiene nada de malo, pero ser un turista con propósito, que quiera realmente conocer un país, pues te obliga a tratar de salir y conocer a las comunidades, comer comida local. Eso es parte de la propuesta de valor que han tenido algunos países. Costa Rica es uno de ellos. Cuando uno va a las ferias turísticas, uno se encuentra que Costa Rica te vende el perezoso, pero también te vende el pura vida. Que ven y comparte el pura vida. Porque el modelo turístico así se diseñó. No tenemos los grandes hoteles all inclusive de República Dominicana, donde ahí el turista llega y ahí se queda. Y hay hasta policías que cuidan solo a los turistas. Lo cual para mí es un shock porque la seguridad debería ser para todos, no nada más para... Pero bueno, son modelos turísticos. Ellos reciben casi 8 millones de turistas al año. Nosotros recibimos casi 3. Ellos apostaron por la masa. Nosotros apostamos más por el valor agregado. Pero lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que queremos como país y como destino turístico? Yo creo que por ahí tiene que ser, ¿qué tipo de oferta voy a dar? ¿Quiero ser un Cancún, un Acapulco, un Aruba? ¿O puedo ser algo distinto? Y eso es parte también de cómo yo entiendo mi propia cultura latinoamericana. Tú hablabas de Chile, hablabas de Uruguay. Yo creo que ellos son muy nacionalistas también. Y ellos han planteado también un modelo uruguayo, un modelo chileno. Los argentinos son súper auténticos. Ellos están muy orgullosos, aunque siempre destruyen su economía, están muy orgullosos de su parte cultural y por supuesto futbolera, que es parte de una industria de exportación. Bueno, aquí en Centroamérica, con toda la cultura que tenemos, con todas las identidades que tenemos, ¿qué propuesta de valor ofrecemos? Hablamos del canal de Panamá en Panamá. Bueno, Panamá recibe más vuelos que nosotros en Costa Rica, pero nosotros tenemos más éxito turístico que ellos, porque en algún momento aquí sí diseñamos, bueno, y todavía lo tenemos, una estrategia país turística, en donde, ok, alguien que llega a Liberia no se queda en Liberia, viaja por todo el país, está 10 días, se quedan las sodas que están ahí sobre alguna carretera y ahí toman café y luego se los llevan a ver chocolate y se van moviendo. Así se diseñó para que uno fuera conociendo el resto de Costa Rica. La pregunta es, bueno, ante el cambio, después de la pandemia que cambió todo, ¿cómo podemos hacer más competitivo nuestro sector turístico justamente para aprovechar las ventajas históricas que hemos tenido, pero adaptarnos a los retos modernos? Queremos ser, y yo creo que estamos en esos momentos de definiciones, ¿queremos ser un país de turismo masivo o queremos ser un país de turismo de alto valor que genere beneficios a las poblaciones? Y esa respuesta tiene que venir de un diálogo entre el sector privado y el gobierno, sin duda. Sí, yo siento que, o sea, no sé, todos los ejemplos que creo que hemos visto en los últimos años de la respuesta a cómo se identifican las poblaciones dentro de las localidades de turismo masivo son negativas. O sea, creo que por lo menos, no sé, de Bad Bunny hasta, ¿verdad? Haciendo campaña de esto, hasta lo que vemos en las redes sociales, creo que hay... Porque al final lo que termina pasando es que creo que empieza a haber un rechazo general
al extranjero, a la persona que visita, al turista. Ahora yo estaba en México y justo me tocó 2 de las marchas de antigentrificación, ¿verdad? Y yo hablaba con el equipo allá de México, yo les decía, pues, ¿cómo se sienten de eso? Bueno, hay una parte de destrucción y tal, ahí no sé si saben, grupos de choque, tal vez, bueno, ya hay una conspiración, bueno, quién sabe, posiblemente, pero no quita que si hay gente muy molesta y si hay gente, y verdad, y creo que algunos como esos puntos, dice, vos vivías en la Ciudad de México hace 6 años, antes de la pandemia, y alquilabas un depa por tanto, y ahora te cuesta 2.500% más, por supuesto que va a haber una frustración, ¿verdad? Un sentimiento de despojo y además a eso le sumas un resentimiento generalizado en Latinoamérica, una polarización y pues es un caldo cultivo para que pues obviamente grafiteen kill gringos, fuck gringos, ¿verdad? O sea, literal en todas las paredes. Para Lauren fue toda una... Pues ese se lo tomó bien. Pero entonces yo creo que sí, ¿verdad? No me parece que esa sea la ruta. O sea, simplemente por ver dónde sí hemos visto estas olas masivas de migración y de turismo, que sea hasta responsable, ¿verdad? Porque se ve más explotativo que colaborativo con las sociedades locales. Y no sé si los resultados que estamos viendo, desde los que ya empezaron en los 90 y hoy están viendo 30 años de eso, si lo podríamos llamar como progreso. A diferencia de, no sé, otros modelos también que sí, tal vez a escala, no puedo decir, bueno, tuvimos 7 millones de turistas, ok, pero eso tal vez es positivo, o sea, ¿verdad? En otra forma de ver el modelo. Sí, no, excelente pregunta. Y qué bueno que lo contrastas con la Ciudad de México. Ha habido protestas antituristas en Madrid, en Barcelona, en París, bueno, en Italia, justamente por este fenómeno de sobreturismo, overtourism, que también estamos midiendo en Islandia, por cierto. En Islandia son 300,000 habitantes, casi todos son primos, vikingos, pero ellos reciben 3 millones de turistas. Entonces imagínate la presión que hay sobre los servicios por esa cantidad de turistas. Entonces ellos están preocupados por eso. Es un fenómeno casi global, en donde estamos buscando diferentes actores, bueno, respuestas de qué hacer, justamente para no afectar ni la actividad ni a las comunidades. Aquí en Costa Rica nosotros medimos el índice de progreso social en destinos turísticos, justamente para ver qué destino turístico impacta mejor a sus comunidades. El destino turístico con más alto nivel de progreso social es Monteverde. Wow. Y cuando uno dice, wow, Monteverde, ¿pero por qué? Porque son empresas pequeñas, algunas cooperativas, muy orgánicas, con modelos sostenibles, enfocadas a un tipo de turista que llega y que disfruta el capital natural y el capital social. A pesar de que sea bien difícil llegar a Monteverde, porque llegar ahí no es fácil. Yo llevo a mis suegros y casi me matan. Sí, claro, uno se la juega. Sí. Y de hecho cuando les preguntamos a la gente de ahí, que recuerda que además ellos vienen de historia de cuáqueros, de gente que ha estado aislada, muchos de ellos están en contra de mejorar las vías de acceso, porque ellos dicen, nosotros estamos bien como estamos, ni le muevan. Entonces, a como están, han creado una experiencia turística de altísimo valor agregado. El turista sale feliz ahí y el que vive ahí vive muy bien. ¿Dónde más encontramos alto progreso social? La fortuna. Que la fortuna es interesante porque se ha vendido, primero se vendió como vengan a ver al volcán. Después el volcán se apagó. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, aguas termales y ahora es bienestar y ahí están. Bueno, tampoco son como que los grandes hoteles gigantescos. Sí tiene mucho turismo, se ha vuelto muy famosa, pero sigue teniendo buen nivel de vida. Cuando uno de repente compara con San José, y San José no sale tan bien, a pesar de que tienes infraestructura, tienes hoteles, estás conectada, pues como destino turístico no es tan atractivo. Entonces, el poder medir y diferenciar te ayuda a saber hacia quién te quieres parecer. Y eso en Costa Rica sí lo tenemos. Lo que hace falta es cómo potenciarlo. A nivel de América Latina, me ha tocado hacerlo en México y uno se encuentra que Cancún, aunque a muchos ticos les encanta ir a Cancún, Cancún es uno de los peores lugares para vivir. Inseguro, la gente no vive cerca, la gente local no puede trabajar en los establecimientos de Cancún, sino que tiene que venir gente del norte del país, que cumpla con ciertas características étnicas, una serie de circunstancias que dices, híjoles, es que entonces Cancún no es como yo me quisiera parecer. Entonces, eso es lo que tenemos que quizás enfocarnos. ¿Cómo medir el éxito? ¿Cómo medir el desarrollo? Y una vez que tienes
esa medición o esa referencia, bueno, ¿qué necesito yo entonces para planear, para ofrecer, para acercarme a eso? En Europa yo creo que lo han tenido relativamente claro, salvo por las grandes ciudades que siguen teniendo esas trampas para turistas. En América Latina yo creo que estamos en un proceso de reencontrar el éxito de los países y también de esta actividad turística. Y ojo, ser chiquito y sostenible verde o sostenible comunitario no significa no ser de lujo. El turismo en Costa Rica de lujo, que son gente que gasta $50,000 en sus vacaciones, es de lo que más mueve ahorita Liberia. De hecho, si uno analiza las estadísticas de aterrizaje de los jets privados en Liberia, estamos teniendo un año de bonanza. Vamos a cerrar con un crecimiento altísimo de jets privados que llegan a Liberia, de gente que no necesariamente es dueña del avión, pero que renta el avión para llegar de vacaciones. Y hay ejemplos, por ejemplo, Hans Pfister es un alemán que tiene 30 años en Costa Rica, ya también habla de MAE como yo. Él tiene una serie de hoteles de altísimo lujo, pero que son con modelos regenerativos de turismo. Entonces, ellos buscan no solamente que el turista vea el tucán, sino que toda su experiencia turística mejore el ecosistema. Y además ayuda a generar modelos de educación para la gente en entornos rurales donde la educación ya no es tan buena en Costa Rica. Entonces, el sector privado tiene que crear modelos para enseñarles inglés, enseñarles finanzas, cómo manejar hoteles de altísimo lujo, con gente que te gasta $50,000 a la semana. Yo jamás pensaría en gastarme $50,000 de vacaciones. Pero bueno, es el público que viene a Costa Rica. Y ese tipo de modelos, él ya lo está intentando, por ejemplo, en Guatemala. Que cuando yo voy a Guatemala me dicen, es que los ticos son muy buenos vendiendo su país. Pero nosotros tenemos pirámides mayas, tenemos selvas, tenemos Ciudad de Guatemala, tenemos Antigua. Nada de eso tiene Costa Rica. Y yo les digo, bueno, sí, pero tienen menos educación, tienen desnutrición, es inseguro y la marca país de ustedes no es tan fuerte. Entonces hay que trabajar en toda una estrategia sobre eso. A veces, cuando se los digo, dicen, bueno, es un mexicano diciéndomelo, entonces lo toman bien. Cuando escuchan que ya medio arrastro la R porque se me pegó, dicen, no, este es un tico más, no le hagas caso. Pero al final te encuentras con eso, que tienen el capital natural, tienen gente muy linda, esa identidad indígena que nosotros acá no hemos aprovechado ni hemos masificado, pero que no tienen esa visión. Ellos tienen esa visión de seamos como Estados Unidos también. Entonces, cambiar esas estrategias de entre los inversionistas y empresarios es algo que tenemos que empezar a replicar en América Latina. Sí, claro. Sí, porque siento que el debate donde terminan centrándose el 90% de las veces es, entonces, ¿qué? No vamos a construir hoteles en la costa. Entonces, ¿qué? No vamos a desarrollar esto. Y entonces, ¿verdad? Es donde me gusta que sí existe una respuesta no suave. ¿Qué tipo de hotel? ¿Qué tan grande? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, inclusive, ¿verdad? Uno piensa, si son, no sé, por decir una estupidez, hasta propiedades más pequeñas, pero más exclusivas. O sea, menos cantidad de habitaciones, menos desarrollo la palabra, ¿verdad? Pero menos metros cuadrados construidos, pero más costo por habitación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igual yo creo que, sí, lo que no podemos caer es en un modelo nacional explotativo, donde al final de 20 años terminamos con un Cancún de lujo o algo por el estilo, ¿sabes? Donde las propiedades son de ultra lujo, son 17 Four Seasons y cada Four Seasons tiene 1 metro cuadrado de la playa más y entonces ya no hay campo para nadie y lo que yo reclamo mucho es la calidad del empleo, ¿verdad? Como sí, claro, das empleo, pero no estás calificando personas a que puedan tener un progreso social en su vida, los estás casi que anclando a una posición económica de por vida en que sí, ok, no hay empleo, ahora hay empleo. Bien, eso es un paso adelante, pero no es un empleo que te puede entonces generar un progreso a futuro. Es un empleo que es de servicio y listo, te educaron y perfecto, pero que hasta los 70 años este es el plan y ¿qué? ¿Y a dónde vas, verdad? Sí, y tocas un punto súper importante, el empleo. Porque en un mundo en el que la inteligencia artificial está poniendo en riesgo muchos de los empleos a nivel global, el Foro Económico Mundial dice que el 40% de los empleos está en riesgo. Dices, bueno, pero el turismo, la actividad turística todavía no la pueden hacer los robots, es algo todavía muy humano.
Es una actividad intensiva en mano de obra, todavía. Es una actividad que emplea a más mujeres que hombres, en general. A nivel global, 1 de cada 10 personas trabajadoras está ligada a la actividad turística. Solo para que veamos de qué tamaño es cuando hablamos de turismo. Representa el 10% de la actividad económica global. Esto es una actividad importante. En América Latina en particular, además genera empleos formales que requieren educación en zonas donde no tenemos educación, que son las zonas rurales. Porque casi todo nuestro atractivo turístico, salvo por Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México, que uno va a ver cultura, uno va a ver ciudades. Aquí ya hablamos de San José. Aquí ningún turista viene a ver Costa Rica por San José. Uno viene a ver Costa Rica por la naturaleza, la playa, la aventura. Eso pasa en Perú, que uno va a ver la parte cultural, pero fuera de la gastronomía en Lima no tiene así mucho más. En Colombia sí vas a la ciudad, pero se ha vuelto cada vez más atractivo ver aves. Si vas a Ecuador, uno se va a las montañas, se va a la playa. Zonas rurales. Entonces, la inversión turística ahí genera un empleo donde no hemos sido buenos nunca generando empleo. Y además puede ser empleo formal y de buena calidad. ¿Qué significa un empleo formal y de buena calidad? Que tengas aspiraciones para ascender, mejorar tu calidad de vida. Y eso debe ser parte importantísima de cualquier empresa turística. Que des una experiencia al turista, pero que también le facilites a tus colaboradores el que puedan desarrollarse como profesionales y como personas. Hay modelos en donde eso se ha hecho. Hablábamos de Monteverde, hablábamos de algunos otros lugares, por ejemplo, en la zona de Uvita hay algunos hoteles que tienen esa visión. Fuera de Costa Rica, uno puede encontrar algunos ejemplos también empresariales. Pero, ahí otra vez, también encuentras que todo se fue del otro lado, Cancún, Acapulco, en donde se ve una destrucción de la calidad de vida del empleo. Entonces, al final es pensar, bueno, ¿qué tipo de turista quieres? ¿Un turista que le interese la experiencia real? ¿Que le interese tener un impacto en la comunidad, un propósito? ¿O quieres nace el turista que viene a emborracharse y no sale del hotel? Porque el que decidas a qué público vas es también el cómo vas, el tipo de producto que vas a generar y el tipo de estrategia que necesitas. Y hoy las tendencias nos están mostrando que después de la pandemia que nos traumó a todos, la gente busca propósito. Busca ir a lugares donde se sienten que las redes sociales, lo ambiental, es más sano, es más seguro, es más amigable. Y el turismo con propósito es un turismo que además deja valor agregado. Entonces, ahí nosotros, Costa Rica, pero en general Centroamérica, tendríamos que ver hacia traer ese turismo con propósito. Y por supuesto, tienes que dar lo que ofreces, porque si no, no van a regresar. Ahora, para ir cerrando acá, vamos hacia un periodo electoral. Ahora hablábamos que probablemente va a ser algo tosco. Pero es un momento donde vamos, la ciudadanía, bueno, nosotros que literalmente nos toca preguntarles, a exigir respuestas, planes, ideas al respecto de qué va a ser el futuro económico costarricense y en sectores como el turismo, sectores de desarrollo, ¿verdad? Cuando preguntamos, muchas veces se habla en platitudes generales, ¿verdad? De vamos a levantar el empleo, pero cuando buscamos hacer preguntas desde una óptica del desarrollo un poco más comprensivo de todas estas aristas, ¿qué deberían de tener esos candidatos y candidatas en sus propuestas que nosotros podamos buscar, identificar y decir, ok, sí está viéndolo un poquito más holísticamente quiero aumentar la cantidad de aterrizajes de avión anuales o algo por... Mira, nosotros desde INCAE hemos ido desarrollando ciertas capacidades para que los líderes vean al futuro, que tengan esa perspectiva de ver hacia dónde viene. Y lo digo porque estamos viviendo en un mundo bien raro. Después de la pandemia parece que entramos como que en un libro de ciencia ficción y tenemos pandemia, tenemos guerra en Europa, tenemos los años más cálidos desde que tenemos registros, inteligencia artificial, que de repente ya está en el teléfono y hay 700 millones de usuarios de ChatGPT que la están usando para todo. El mundo se volvió loco. Tratar de ver qué es lo que va a pasar me ayuda para saber qué necesito yo ahora. Algo que en Costa Rica tendríamos que preguntarnos es si nuestros líderes tienen esa visión hacia futuro. No solamente pensar en solventar el problema hoy. Seguridad es un problema y eso hay que atenderlo ya.
pero hay que atenderlo desde una visión integral. No se resuelve solo con más cárceles, se resuelve con educación, con oportunidades, con que los jóvenes tengan ganas de poner una empresa y crecer. Así es como los países que han resuelto sus problemas lo han hecho, con una visión integral y viendo hacia futuro. Claro, ver el futuro antes era muy fácil, porque las cosas pasaban muy lento. Verlo hoy es bien complicado. Sin embargo, se tiene que hacer. Y cuando uno ve los datos de progreso social, te hablé muy bien de Costa Rica, pero su calificación más baja, ¿sabes cuál es? En una escala de 0 a 100, estamos reprobados en acceso a educación avanzada. El capital humano, tenemos 40 y tantos puntos, o sea, reprobadísimos. Bueno, pensar en el futuro nos tendría que obligar otra vez a pensar en la educación, ya no del siglo XX, sino la del siglo XXI. Entonces yo esperaría que estos líderes, o que uno pudiera decir, bueno, este candidato es bueno, porque él sí está tocando el tema actual del contexto, pero tiene una propuesta de educación. Porque si hay algo que funciona para transformar la vida de todos, es la educación. Si estamos más educados, yo como familia puedo alcanzar a mejores puestos de trabajo, pero las sociedades que son más educadas también viven mejor. Trabajan mejor y tienen ocio, disfrutan más, se generan externalidades positivas, que es el término que usan los economistas, pero que hay que verlo como tú decías. La marea sube a todos los barcos. Bueno, si subimos la educación de todos, vamos a ser más competitivos, nos vamos a llevar mejor y vamos a tener más capacidad de competir desde Costa Rica hacia nivel global. Si alguien quisiera buscar tu trabajo, donde publicas más frecuentemente o te quieren encontrar a vos, ¿cuál es la mejor forma de conectar? Mira, sí, sin duda, y hablando del siglo XXI, en la página www.incae.edu, ahí pueden conocer todas las iniciativas en las que estamos trabajando y conocer los datos para que vean que esto no fue hablada ni pura paja, sino que ahí están los datos para que ellos puedan ver cómo se encuentra Costa Rica, América Latina, y encontrar también modelos que nos ayuden a pensar en una Costa Rica que siga siendo diferente, en el buen sentido, en el siglo XXI. Pura vida. Muchísimas gracias. Con gusto.